Bienvenidos, soy María Laura Claverí y este es el resumen de noticias de Vision Times. China anunciará nuevos planes para la implementación de energías renovables. Expertos dicen que si no lo hace, esto afectará a todo el mundo. Casi la mitad de la selección cubana de béisbol abandonó su equipo y todos lo atribuyeron a la misma razón. El gobernador de Texas, Greg Abbott, emitió una orden ejecutiva que prohíbe la vacunación obligatoria. Una universidad en Hong Kong retirará una estatua que rendió homenaje a las víctimas de la masacre de la plaza de Tiananmen. En un pequeño pueblo de Ecuador se encontraron restos arqueológicos de humanos gigantes. China publicará planes de implementación en temas que incluyen el cambio climático y la conservación ecológica durante una cumbre de líderes en el país. A su vez, las políticas adoptadas por Beijing hacen pensar que tiene que ver más con un discurso propagandístico hacia Occidente que un cambio real. La cumbre COP15, una reunión impulsada por Naciones Unidas con el propósito de tratar temas ecológicos, comenzó este lunes por la tarde y se desarrollará en China hasta el 15 de octubre. El encuentro tiene su sede en Kunming, la capital de la provincia de Yunnan, en el suroeste de China. Más de 1.800 representantes se reunirán en línea y fuera de línea para el evento. Siendo China el país más contaminante del mundo, dice que tiene el objetivo de alcanzar un pico en las emisiones de dióxido de carbono en áreas y sectores claves. El líder del Partido Comunista Chino, Xi Jinping, dijo que China seguirá reajustando su estructura industrial y combinación energética, desarrollará vigorosamente la energía renovable y avanzará más rápidamente en la planificación y el desarrollo de grandes bases de energía eólica y fotovoltaica en zonas arenosas, zonas rocosas y desiertos. Pero la realidad es que a pesar de los daños ambientales, la República Popular China no deja de construir centrales eléctricas a carbón en todo el mundo, exportando un modelo sucio de desarrollo energético. Según Global Energy Monitor, China es el principal gobierno que apoya proyectos de centrales a carbón en todo el mundo, financiando actualmente más de 53 gigavatios de energía de carbón en el extranjero. China es el principal emisor anual de gases de efecto invernadero del mundo, y las emisiones relacionadas con la energía de la República Popular China aumentaron más del 80% entre 2005 y 2019. También financió centrales eléctricas de carbón fuera de China a través de su iniciativa Una Franja, Una Ruta. Este ambicioso proyecto promete nuevas inversiones a países en desarrollo, pero también implica construcciones de mala calidad, abusos laborales, deuda insostenible y daños ambientales de los recursos naturales muy difíciles de recuperar. La selección cubana sub-23 de béisbol viene teniendo algunas bajas en su equipo. ¿A qué se debe el abandono por parte de algunos jugadores? Aquí les dejamos más información. La selección sub-23 de béisbol que representa a Cuba vio una oleada de deserciones en su estadía en Sonora, México, donde se disputó el Mundial. Lloyd Del Chapelí y Yandy Yanes, estos dos son los últimos confirmados en abandonar el equipo y por lo tanto renunciar al comunismo que rige la isla. El caso de Yandy Yanes es muy interesante. El versátil jugador de cuadro pasó un tiempo en la República Dominicana entrenando. No pudo firmar con un equipo profesional y decidió regresar a la isla. El número de deserciones llegó a 11, casi la mitad del equipo. Decir 11 parece fácil, pero tomar esas decisiones representa separarse de sus seres queridos, familiares y amigos. Según su manager, Ariel Sánchez, el equipo se conformó tomando en consideración el compromiso de sus jugadores con el régimen. No solo es mirar cuánto bateó, cuánto lanzó, hay otros aspectos como la disciplina y el patriotismo. El director del equipo admitió que la selección no es algo que decidimos nosotros directamente. Al parecer los peloteros se fugaron sin documentos porque al llegar a México se los quitaron para evitar las fugas. Desde 1959, cuando el Partido Comunista de Cuba, con Fidel Castro a la cabeza, tomó el poder de la isla, miles de cubanos abandonaron el país de diversas maneras. Muchos cruzaron a las costas de Miami en balsas caseras, poniendo en riesgo sus vidas. Otros tantos aprovecharon escapar al salir de Cuba, como estos jugadores del equipo de béisbol.
La revolución comunista en Cuba llevó al país a la pobreza extrema, a la escasez de suministros básicos como alimentos y medicamentos. El régimen comunista suprimió la libertad de expresión del pueblo y voces disidentes al gobierno han sido encarceladas, como lo sucedido el pasado 11 de julio en las calles cubanas, con la más grande manifestación de los últimos tiempos. Estas son las excusas que tienen muchos cubanos para tomar la decisión de abandonar su tierra y su familia. Existen dos posibles escenarios: esperar en México y hacer proceso de agencia libre o pedir asilo en la frontera para entrar a los Estados Unidos. El régimen cubano, a través de dos de sus entidades deportivas, INDER y la Federación Cubana de Béisbol, culpan a Estados Unidos de las actuales deserciones por romper el acuerdo entre la FCB y las grandes ligas. La anulación del acuerdo entre la Cubana Béisbol y la MLB impide realizar sueños por la vía natural, habilitada para el resto de los países, y estimula el tráfico de atletas en defensa de intereses políticos, ajenos al bienestar y la tranquilidad de la familia cubana. El equipo cubano sufrió la estampida de jugadores que dicen adiós al castrismo. Estas deserciones son parte del mayor episodio de fugas registrado en la historia del béisbol cubano. El gobernador de Texas, Greg Abbott, emitió una orden ejecutiva este lunes que prohíbe la vacunación obligatoria en el estado por parte de cualquier entidad, incluidos empleados privados. Dijo que la vacuna debe ser voluntaria y no forzada. Emitió una orden ejecutiva que prohíbe los mandatos de vacunas por parte de cualquier entidad en Texas. También agregué el tema a la agenda de la sesión especial. La vacuna COVID-19 es segura, eficaz y nuestra mejor defensa contra el virus, pero siempre debe ser voluntaria y nunca forzada. La orden ejecutiva establece: ninguna entidad en Texas puede obligar a que una persona, incluido un empleado o un consumidor, reciba una vacuna contra el COVID-19. Quien se oponga a dicha vacuna por cualquier motivo de conciencia personal, basado en una creencia religiosa o por razones médicas, incluida la recuperación previa del COVID-19. Abbott suspendió todos los estatutos relevantes para hacer cumplir la prohibición. También pidió a los legisladores estatales que aborden el tema en una próxima sesión especial. Esta medida del gobernador lo enfrenta con el presidente Joe Biden, quien el mes pasado pidió que todos los trabajadores sean vacunados si no perderán sus trabajos. Así es que Facebook y Google pidieron a sus empleados presentar un comprobante de vacunación para poder regresar a sus oficinas. Asimismo, American Airlines, la aerolínea más grande de Estados Unidos, dijo la semana pasada a sus 100.000 empleados que deben presentar prueba de vacunación completa a más tardar el 24 de noviembre o serán despedidos. Sin embargo, la compañía enfrenta una demanda por parte de sus empleados, quienes presentaron ante un juez federal una exención del mandato de vacunas. Las vacunas obligatorias se convirtieron en un tema político muy polémico en los Estados Unidos. Muchos conservadores dicen que equivale a una extralimitación del gobierno. En cambio, los defensores argumentan que las vacunas son cruciales para frenar la propagación del virus altamente contagioso. La Universidad de Hong Kong ordenó la retirada de una escultura que rinde homenaje a las víctimas de la masacre de la plaza de Tiananmen en Beijing el 4 de junio de 1989. La Universidad de Hong Kong ha ordenado la retirada de una escultura que rinde homenaje a las víctimas de la masacre de la plaza de Tiananmen en Beijing el 4 de junio de 1989. La Alianza de Hong Kong, en apoyo a los movimientos patrióticos democráticos de China, reclama ser la propietaria de la estatua. La alianza organizó durante 3 décadas vigilias anuales en conmemoración a la represión del 4 de junio. La universidad dice que como el grupo se está disolviendo, debe retirar la estatua antes del miércoles 13 de octubre. De no hacerlo, la considerará abandonada y podrá decidir qué hacer con ella. En Hong Kong se celebra tradicionalmente la mayor vigilia anual del mundo del 4 de junio, aunque la policía prohibió los 2 últimos actos con la excusa de la pandemia del virus PSC. El grupo Pro Democracia, que organizaba desde hacía 3 décadas en Hong Kong las conmemoraciones anuales sobre la represión de Tiananmen en Beijing, anunció el sábado que votó su disolución. Sus líderes, Albert Ho y Lee Chouk-yan, al igual que decenas de otros activistas y políticos pro-democráticos, están encarcelados.
Es una disolución muy dolorosa, declaró Tsai Ing-wen, miembro de la Alianza de Hong Kong, tras el voto. El gobierno utiliza todo tipo de leyes para obligar a un grupo de la sociedad civil a disolverse, añadió. El Partido Comunista Chino PSC ha entrado a Hong Kong y ha logrado uno de sus cometidos, que el Parlamento hongkonés vote la Ley de Seguridad Nacional. Esta ley, la Ley de Seguridad Nacional en Hong Kong, le da al régimen comunista chino el poder de ejercer la fuerza, detenciones y persecuciones a quienes considere opositores y llevarlos a territorio chino para juzgarlos. Tras el anuncio, los representantes de la alianza leyeron una carta de su presidente Lee Cheuk-yang, todavía encarcelado. Un régimen no puede privar al pueblo de su memoria y su conciencia, escribió Lee. Las convicciones de la Alianza de Hong Kong serán transmitidas en el corazón de los hongkoneses, prosiguió. Richard Tsoi también expresó su confianza en que el régimen no podría borrar la memoria y la conciencia de los acontecimientos del 4 de junio de 1989, que rara vez se enseñan o se discuten públicamente en el continente debido a la censura del Partido Comunista Chino. Del 3 al 4 de junio, tropas y tanques del Ejército de Liberación Popular, así como la policía, se dirigieron a la famosa plaza y abrieron fuego en su camino. El régimen comunista chino jamás dijo cuántos manifestantes murieron y no hay cifras oficiales, aunque se estima que pueden ser miles. Y ahora les traemos una investigación sumamente interesante y reveladora. Se encontraron en un pequeño pueblo de Ecuador los restos arqueológicos pertenecientes a gigantes de 7 metros de altura. Al sur del Ecuador, en una pequeña población cercana a la frontera con Perú, hallaron los restos que habrían pertenecido a gigantes de 7 metros. Este descubrimiento apoya la teoría de algunos científicos que dicen que existieron humanos gigantes en la etapa prediluviana de la historia. Apuntes históricos, gráficos hechos por observadores antiguos e incluso huesos humanos de gran tamaño son testimonios de humanos gigantes que recorrieron el mundo. Los habitantes del pequeño pueblo llamado Chiang Mai dicen que se encontraron huesos de humanos gigantes. Una de las personas que había conservado huesos fue el sacerdote Carlos Miguel Vaca Alvarado. Al sacerdote le apasionaba la arqueología. Esa afición y las leyendas que contaban los habitantes de la zona lo llevaron al descubrimiento de estos restos. El padre Vaca fue asistido por un grupo de 25 personas que exploraron y excavaron el terreno donde yacía el cuerpo de un gigante. Allí encontraron los restos de su cabeza, luego el tronco y por último las extremidades. El descubrimiento coincidió con el milenario nombre del pequeño poblado Chiang Mai, donde dicen podría haber existido la ciudad cementerio de dioses. Chiang Mai deriva de dos voces quichuas, changa, que se refiere a pierna, en particular al fémur o en general a los huesos humanos, y mina, que significa depósito. Según reportes periodísticos, algunos de los fragmentos óseos fueron enviados al Instituto Smithsoniano en Washington, D.C. para su posterior análisis. Los fragmentos de estos gigantes que se encontraron en Ecuador hoy se pueden ver en el Parque Jungfrau de Suiza. Otros huesos de esa colección se exponen en el museo particular del investigador paranormal de origen austríaco Klaus Dona. En la mitología, la existencia de gigantes es una constante. En el registro bíblico está el filisteo Goliat, que medía 6 codos y 1 palmo o el equivalente a casi 3 metros. En Sudamérica, quizás la más famosa de todas las historias registradas en testimonios escritos es sobre los patagones. El jesuita antropólogo y naturalista español José de Acosta escribió que cuando llegó a las Islas Galápagos encontró a los chichimecas, pueblos originarios de México que también eran gigantes, y así muchos ejemplos más. Estos testimonios se unen a los hallazgos más recientes del padre Carlos Miguel Vaca. La ciencia contemporánea todavía le debe una explicación a la humanidad. Y esto fue todo por hoy. Gracias por acompañarnos y no se olviden de suscribirse para recibir más información. Los esperamos en nuestro próximo programa.